costumbres y tradiciones que no tienen nada que ver con los principios que Dios ha mandado. Y para esto quiero leer en Mateo capítulo 15, versículo 8 y 9. Dice así la palabra de Dios: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Este pueblo de labios me honra. Su corazón está lejos de mí, porque enseñan doctrinas y mandamientos de hombres. Jesucristo mencionó estas palabras hacia el pueblo judío, diciéndoles que solamente honraban a Dios con los labios. El pueblo judío era dirigido por los sacerdotes, escribas y fariseos, que dirigían al pueblo, pero sin embargo había hipocresía entre ellos. Trataban de honrar a Dios a través de mandamientos de hombres y no de mandamientos que Dios había dejado. Por eso Jesucristo les dice: solo de labios me honran. No me honran con su actitud, con su conducta. No me honran con sus enseñanzas, porque son costumbres de hombres que no tienen nada que ver con los mandamientos y con la ley de Dios. Hay mucha gente que puede honrar a Dios de puros labios, pero a Dios no le interesa tanto que le honremos con nuestro labio, le interesa más que le honremos con nuestra forma de vida, nuestra forma de vivir. Él no quiere que seamos oidores olvidadizos, quiere que seamos hacedores de la palabra, que vivamos de acuerdo a la palabra de Dios. Pero es más fácil honrar a Dios con nuestros labios y es más difícil obedecerle. Honrar a Dios con nuestros labios cualquiera lo hace, pero honrar a Dios con su estilo de vida no cualquiera lo hace. Había mucha hipocresía en los líderes religiosos. Había mucha hipocresía entre los escribas y fariseos, que solamente veían aspectos religiosos, pero no vivían en santidad. Jesucristo les reprende y les dice: ustedes cuando dan limosna, tocan trompeta, hacen ruido para que la gente voltee a ver lo que van a dar de dinero. Ya tienen su pago, la admiración de la gente, el reconocimiento de la gente, pero no tienen nada para con Dios, son hipócritas. Solo veían los aspectos externos, pero no vivían como Dios quería que vivieran. Por fuera aparentaban ser muy buenos y muy justos. Cuando ayunaban, se pintaban la cara para demostrar que estaban ayunando y verse más pálidos, para llamar la atención de los demás y que todos supieran que estaban ayunando para con Dios. Y Jesús le dijo: son hipócritas. Lo hacen para ser vistos y no lo hacen para Dios. Igual la oración. Ellos oraban para ser admirados y reconocidos por la gente. Querían ser llamados maestros, querían el reconocimiento de los demás, pero no tenían el reconocimiento de Dios por su hipocresía. Oraban para llamar la atención y la admiración de la gente y no oraban hacia Dios. Por eso Jesús les dijo: tienen que meterse en lo secreto y orar a Dios en secreto. En la puerta de tu corazón, cierra la puerta y platica con Dios íntimamente y no busques que los demás te admiren y te alaben. Ora a tu Padre en secreto y tu Padre te recompensará en público. Eran gente que solamente cuidaba los aspectos externos,
muy religiosos, pero no vivían en santidad. Aparentaban ser justos, aparentaban ser buenos y muy bondadosos. Pero Jesucristo sabía que había mucha hipocresía. En vano me honran, en vano ayunan, oran, en vano hacen todas las cosas porque siguen su orgullo, su vanidad, siguen mandamientos de hombres, siguen costumbres que no tienen nada que ver con la ley de Moisés, con la ley de Dios. Este pueblo de labios me honra. Buscaban criticar a Jesús, se acercaban a Jesús para criticarlo, para buscar alguna falta, para atacarlo. Y Jesucristo sabía las intenciones de sus corazones. Él es Dios. Conocía sus pensamientos, sus sentimientos. Conocía todo. Y les tuvo que decir en cierta ocasión que eran tumbas blanqueadas. Blanqueadas por fuera, pero por dentro carroña apestaban. Lenguas de víboras, lobos vestidos de ovejas, enseñaban mal a la gente. No enseñaban realmente la ley de Dios, la ley de Moisés. Enseñaban tradiciones y costumbres que habían inventado. Y le daban más importancia a sus costumbres que a la ley de Dios, que a la palabra de Dios. Por eso Jesús les dijo, de labios me honran, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí. Hay gente que vive lejos de Dios y son muy religiosos. Y van diario a su iglesia, pero viven lejos de Dios. Porque honran a Dios solamente con sus labios. Y no viven en santidad, viven en pecado, viven en maldad. Hay gente que vive lejos de Dios, a pesar de ser muy religiosos, muy devotos. Viven separados de Dios, de su voluntad, no obedecen a Dios, no siguen sus caminos. A pesar de que tienen una religión y son muy religiosos como los escribas y fariseos. La gente puede experimentar emociones en su religión. La gente puede llorar en su religión. Pero eso no indica que Dios está contento con ellos. Si ellos no viven en pureza, en santidad, si viven en pecado, en maldad, de nada sirve toda su religiosidad y todas las emociones que pueden experimentar dentro del templo. De nada sirve. Porque a Dios lo que más le interesa no es la religiosidad, la apariencia externa. Le interesa una vida en santidad, en obediencia a Dios. Así es que muchos viven una vida de religiosidad, una vida de impiedad, de maldad. A Dios no le impresiona nuestra religiosidad, le impresiona nuestra santidad. Él quiere que vivamos separados del pecado, separados de la maldad. Él quiere gente que ame y siga sus palabras. Pero es más fácil ser religiosos, orar, cantar, ayunar, predicar. Y pensamos que con eso está Dios complacido con nosotros. Cuando Dios lo que más quiere es la santidad, la justicia, la obediencia. Eso es lo que Dios más quiere. No es malo orar, cantar, predicar, no es malo. Pero si no está acompañado de una vida en santidad, en obediencia, de nada sirve. Este pueblo de labios me honra. Su corazón está lejos de mí. Mucha gente vive orando o rezando, pero no vive en obediencia. Mucha gente se la vive, querido amigo, cantando en la iglesia, pero de nada le sirve. Mucha gente va a su iglesia
el miércoles de ceniza para que le pongan ceniza, de nada te sirve. Si eres un adúltero, mentiroso, ladrón, sinvergüenza, si no perdonas, si no amas, de nada que te sirve que te pongan ceniza en la frente y en toda la cara. De nada te sirve. Dios no quiere que te llenes de ceniza. Dios quiere obediencia. Dios quiere obediencia. Eso es lo que Dios demanda. La ceniza es una costumbre, es una tradición de hombres que no tiene nada que ver con la Biblia. Lo que Dios quiere, querido amigo, es que el hombre deje su pecado, deje su camino, deje la borrachera. Eso es lo que Dios quiere. Pero es más fácil ponernos ceniza en la frente y decir, ya la hice, ya cumplí con Dios. Ya cumplí con Dios porque tengo ceniza. Y luego te vas a la cantina lleno de ceniza. Y engañas a tu mujer lleno de ceniza. Y te la vives maltratando y humillando al prójimo, pero ya cumpliste porque ya te pusieron ceniza en la frente. De nada te sirve. Dios demanda arrepentimiento, obediencia y no ritualismo. Él quiere gente obediente, querido amigo. Él quiere la obediencia, que obedezcamos sus mandamientos. Pero muchos juzgan, ay, esta persona no fue a que le pongan ceniza, ay, no cree en Dios. Le damos más importancia a la ceniza que a la obediencia y vivir en santidad. Y mucha gente juzga a los demás, mira, esta persona no fue a que le pusieran ceniza al templo. Criticamos y juzgamos, pero solamente eso son apariencias, querido amigo. Lo que Dios quiere es obediencia, arrepentimiento, entrega. No quiere ritualismo, no quiere tradiciones de hombres, quiere obediencia. Quiere consagración, en vez de seguir aspectos rituales. Este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí. En vano me honran, porque siguen costumbres, tradiciones y mandamientos de hombres. Es lo que la gente seguía en la época de Jesús y también en la actualidad. La gente en vano honra a Dios porque sigue costumbres, tradiciones, mandamientos de hombres. Los religiosos de la época de Jesús le daban más importancia a sus costumbres, a su ritualismo, que a obedecer y amar a Dios. Sus costumbres las tenían como mandamientos de Dios y aún por encima de los mandamientos. Aquellas costumbres que ellos seguían le daban más importancia que amar y obedecer a Dios. Estaban llenos de costumbres y de rituales, querido amigo. Jesús dijo, en vano me honran, siguen doctrinas, costumbres de hombres que contradicen la palabra de Dios. Cuando una costumbre, cuando una tradición va en contra de Dios, de sus principios, debe de ser rechazada. Cualquier tipo de costumbre, de tradición contraria a la palabra de Dios debe de ser rechazada. No todas las tradiciones son malas, pero si una tradición se contrapone a los principios, a los mandatos de Dios, debe de ser rechazadas. En la época de Jesús, querido amigo, las costumbres la tomaban como mandamientos de Dios. Criticaban a Jesús. Ellos no comían si no se lavaban las manos 7 veces. Era una costumbre que cuando comían se tenían que lavar las manos 7 veces. Era la costumbre de los ancianos. Era una tradición que se observaba. Y en cierta ocasión vieron a los discípulos de Jesús que comían sin lavarse las manos. Se asustaron y le dijeron, maestro, ¿por qué tus discípulos comen y no se lavan las manos? Están transgrediendo la costumbre de los ancianos. Y Jesucristo les dijo, no es pecado eso. No es pecado. Es cuestión de higiene, pero no es pecado.
El pecado está en lo que hablas, en cómo vives. No lo que entra a la boca te contamina. Lo que sale de tu boca es lo que te contamina, porque de tu boca salen los adulterios, las mentiras, el engaño, los hurtos. Ahí está el origen del pecado, y no con comer sin lavarte las manos. Hacen a un lado el mandamiento de Dios y le dan más importancia a sus costumbres y tradiciones. Otra costumbre, querido amigo, es que cogían espigas para comer el día sábado los discípulos de Jesús. Sin embargo, la observancia del día del sábado era exagerada. Exagerada a la de los judíos de la época de Jesús. Veían cogiendo espigas a los discípulos para comer y les decían, están quebrantando el día sábado. Están quebrantando el día sábado porque están trabajando. Ellos no entendían el por qué Dios les mandaba guardar el día sábado. Habían inventado tantas ideas, costumbres, que acusaban al mismo Jesús por sanar el día sábado. Lo acusaban porque sanaba el día sábado. Y Jesús le dijo, ¿a poco si una oveja no se cae en un hoyo el día sábado, no la van a sacar? Hipócritas, mentirosos. Es bueno hacer el bien el día sábado. No hay nada de malo con que yo sane el día sábado. Y a los discípulos los criticaban porque juntaban espigas para comer. Tenían tantas costumbres y tradiciones por encima de los mandamientos de Dios. Le daban más importancia. Así es que criticaban a Jesús porque no guardaba las tradiciones de ellos. Ellos habían distorsionado los mandamientos. Habían distorsionado los mandamientos, inventando costumbres y tradiciones. Hoy en día sucede lo mismo, querido amigo. La gente le da más importancia a una tradición que a obedecer a Dios. La gente sigue siguiendo costumbres y tradiciones que le dan más importancia que a la palabra de Dios. Si no te pones ceniza, te critican y te juzgan porque no fuiste a ponerte ceniza. Le dan más importancia al ritualismo, a las costumbres, que a la obediencia a Dios, que a vivir en santidad. La costumbre de no comer carne en la Semana Santa o en Viernes Santo o en la Cuaresma. Algunos no comen carne por costumbre, por tradición. Y algunos tienen la idea de que es malo si comes carne el día Viernes Santo o en algunos días de la Cuaresma. Así es que te juzgan y te condenan porque comes carne. Piensan que es malo comer carne, que es pecado, que Jesús mandó eso. Sin embargo, Él nunca mandó eso. Jesús nunca prohibió comer carne. Lo que Él mandaba es amarle, servirle, obedecer sus mandamientos. El comer carne no es pecado. El hablar mal del prójimo es pecado. El levantar falso testimonio es pecado. El matar, el robar, mentir es pecado. El adulterar es pecado. Pero la gente le da más importancia a comer carne. Dice, no debo de comer carne. Se meten a la cantina, al centro de vicio, a la prostitución, pero no comen carne, ya la hicieron. Piensan que están bien delante de Dios por el hecho de que no comen carne. Cuando realmente lo que Dios manda es que te apartes del pecado y la maldad. No tiene nada de malo comer carne. Dios le dio ese mandamiento a Adán, de que coma de todas las frutas, verduras y la carne también de los animales. Pero la tradición y la costumbre y la religión te dicen, es malo comer carne el día viernes. No debes de comer carne.
pecas y comes carne. Y la gente observa más tradiciones y costumbres y mandamientos de hombres que los mandamientos de Jesús, que los mandamientos de Dios. La gente no come carne, pero sigue mintiendo. La gente no come carne en la cuaresma, pero sigue matando, robando, adulterando, fornicando. En vano me honran, dice Dios, porque siguen costumbres de hombres, tradiciones y mandamientos de hombres que yo no les mandé, que yo no les ordené. Dios nunca ordenó dejar de comer carne en ciertos días santos. Lo que Él manda es que dejes el pecado, y no solamente los días santos, siempre, siempre tenemos que vivir en obediencia. Dios no prohíbe el alimento, eso no contamina al hombre lo que comes. Lo que comes no te aleja de Dios. Lo que hablas, lo que piensas, cómo vives, eso sí. El adulterio, el robo, el engaño, lo que sale de tu mente. ¿Quién dijo que no se debe de comer carne en algunos días santos? ¿Quién dijo? No dijo Dios. ¿Dónde está? En la Biblia. Dice la costumbre, la tradición, dice la religión, pero no dice Dios. En vano me honran, dice Jesús, porque siguen doctrinas, costumbres, tradiciones de hombres. Dios quiere que nos guardemos del pecado, de la maldad, siempre. Que vivamos en obediencia, que vivamos en santidad. Eso es lo que Dios quiere, querido amigo. Es tiempo de seguir la palabra de Dios y no doctrinas y mandamientos de hombres. Es tiempo de someternos a Dios y no seguir tradiciones que van en contra de la palabra de Dios. Es tiempo de amar a Dios y quedar bien con Dios, aunque quedes mal con las religiones. Y las religiones te juzguen y te condenen. ¿Qué importa que te juzguen y te condenen? Lo importante es lo que Dios dice. Dios es el juez, el que nos va a juzgar de acuerdo a su ley. Sigamos su ley, sigamos su palabra y vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios los bendiga. Mi nombre es Ernesto de la Torre Martín. Les invito a que vean nuestros videos en YouTube. Busquen a su servidor, Ernesto de la Torre Martín. Les he compartido el tema: es mejor obedecer los mandamientos de Dios y no la tradición y mandamientos de los hombres.